podéis ver correctamente. Sí. Sí, vale. Bueno, pues comienzo entonces con la presentación que simplemente voy a hacer un pequeño resumen del trabajo que estamos elaborando en relación a la evaluación del contexto institucional y organizativo de la protección a la población ante los incendios forestales. Como sabéis, los incendios forestales son un problema medioambiental importante en España y en Galicia en particular, y tienen unos efectos económicos evidentes y cuantificables, y también efectos sobre la población. Luego, en muchas ocasiones, los costes económicos y las pérdidas humanas pues, pueden ser devastadoras. Claro que tengo aquí algunos datos referidos a 2017, pero podríamos actualizarlo a los últimos incendios ocurridos pues, en California o Australia, con muchísimos daños y muchísimas personas afectadas, pero con datos concretos sobre el 2017, porque es lo que me voy a centrar yo un poco en relación a Galicia, pues suele indicar que, para hacernos una idea, en Estados Unidos ese año hubo más de 71.000 incendios que quemaron unos 4 millones de hectáreas y 66 muertos. Chile pues, sufrió ese año el peor episodio de su historia, con más de 500.000 hectáreas quemadas, 11 muertos. Y bueno, dentro de la Unión Europea pues es muy destacable precisamente ese año por los datos de Portugal especialmente, que fue el país más afectado con 112 muertos. En Galicia también ese año hubo un episodio en octubre, en Portugal hubo dos muy importantes, pero en Galicia especialmente en octubre, coincidiendo con el portugués, y algunos datos los voy a referir a Galicia para que veáis la importancia que tiene desde el punto de vista de la población, la afectación de la población por los incendios. La gestión de los incendios forestales pues es claramente por este motivo un gran desafío para las administraciones públicas, ya que conlleva pues, unos elevados costes de extinción. Y esos costes de extinción van en aumento cada año, pues en gran medida pues, no solo por la afectación desde el punto de vista ambiental directamente al monte, sino porque cada vez afecta más directamente a la población y pone en riesgo a la población de forma muy clara. Planificar con anterioridad la gestión de riesgo de desastres, cualquier desastre, pues puede marcar una gran diferencia, y eso pues, es algo que tienen claro todas las organizaciones internacionales. Y en el caso de los incendios, pues por supuesto no es ninguna excepción. Es evidente que es muy necesario realizar tareas antes de un incendio, planificar antes de un incendio, obviamente durante, que sería el momento en que actúan los medios de extinción, y después de un incendio. Es decir, lo que diríamos la preparación y posteriormente la recuperación. La preparación es muy importante desde el punto de vista de la población, puesto que sabemos que en general, desde el punto de vista de las ciencias naturales, de la biología, de la ecología, pues se preocupa mucho de la resiliencia de las zonas forestales, pero también es muy importante conseguir sociedades resilientes a los desastres, en concreto, en este caso, a los incendios forestales. Luego, todo lo que aparece en esa transparencia pues serían problemas asociados antes y después del incendio, en el caso de que no se realice una planificación con anterioridad. Los incendios forestales, además, insistiendo en el efecto que tienen sobre la población, pues tienen una influencia o una incidencia muy importante en zonas que en la literatura forestal, en la literatura de los incendios, pues se hace llamar interfaz urbano-forestal. Algunos autores le llaman también interfaz rural-forestal. Esas son zonas en donde las infraestructuras humanas, pues principalmente edificaciones, se encuentran muy cerca de las superficies forestales, incluso dentro. Esto es debido a que estas zonas pues, tienen un alto riesgo de incendio forestal, la presencia claramente de actividades que confluyen con las actividades forestales, con la presencia de zonas arboladas, y también porque son mucho más vulnerables, dado que la presencia de la población viviendo cerca del monte aumenta significativamente la probabilidad de que la población sufra daños.
En Galicia, en concreto, lo que me iba a centrar fundamentalmente, el estudio de Galicia, pues la interfaz urbano-forestal es muy importante. Según nuestras estimaciones, pues ronda el 13% del área total de Galicia y concentra pues, cerca de un 70% de todas las construcciones, es decir, de las edificaciones. Eso significa que el 70% aproximadamente, el 63% de las edificaciones gallegas se encuentran en zona de interfaz, dentro o cerca del monte. Cuando decimos cerca hablamos de a lo mejor pues, aproximadamente 400 metros en la proximidad de zonas forestales. La ocurrencia de incendios por estudios realizados que hemos realizado pues es aproximadamente el doble dentro de estas zonas y por otro lado hay una mayor concentración en las zonas de interfaz con mayor concentración de edificaciones, lo que llamamos las zonas periurbanas. Por lo tanto, la presencia humana en proximidad al monte, en el caso de Galicia, es muy relevante. Destacando el caso del 2017, en octubre de 2017 hubo un episodio muy grave que se centró en ciertas zonas de Galicia y que estuvo asociado pues, a unas condiciones climatológicas muy adversas. Para hacernos una idea, solo fueron en el periodo de 14 al 16 de octubre, es decir, durante 3 días, y hubo unas 60.000 sobre unas 50.000 hectáreas quemadas en el año 2017, pero la mayor parte ocurrió en esos días. El 23% de los incendios ocurridos en España en ese año ocurrieron en Galicia y hay que destacar que en esos días, además, pues hubo de los 56 grandes incendios ocurridos en España, grandes incendios entendemos incendios de más de 500 hectáreas, en el año 2017, pues 19 ocurrieron en Galicia en esos días, nada más que en esos días. Y destacando además que hubo un 88% de los incendios fueron intencionados. La afectación a las zonas habitadas, pues con datos referidos, pues, por ejemplo, a heridos, muertos, pues hubo 4 muertos, 128 heridos y estimamos que unos 2.400 evacuados de sus viviendas. En Galicia, las zonas más severamente afectadas fueron en la zona sur, muy concentrado, próximo también a Portugal, pero aquí en esta imagen podéis ver la estimación o un estudio que realizamos en donde la zona amarilla es los perímetros de incendios, las zonas quemadas, y la zona y toda la parte esa que tenemos marcada en negro serían edificaciones, zona habitada. En concreto es la zona de Vigo y veis la proximidad de los incendios a las zonas habitadas. Las zonas más seriamente afectadas fueron aquellas con una mayor proporción de interfaz urbano-forestal y aquellas zonas en donde la interfaz dentro del municipio pues, superaba el 19%, incluso llegando al 30% del territorio. En total, unas 841 personas residían en 51 asentamientos que estuvieron localizados dentro de los perímetros de incendio y si consideramos los perímetros de incendio y 1 kilómetro de distancia a los incendios, estimamos que se pusieron en riesgo 873 asentamientos de población y 87.425 personas. Esto da idea de la gravedad de los incendios, ya no solo desde el punto de vista ambiental, sino también desde el punto de vista del riesgo hacia la población. Es por todo esto que es muy necesario tener en consideración el contexto institucional y organizativo en relación a los incendios y bueno, yo aquí solo presento una serie de la legislación que ahora mismo está en vigor y que puede afectar de alguna manera a la protección de la población y destacando pues, especialmente por los planes especiales de protección civil o los planes territoriales de emergencias y en concreto ahora la obligatoriedad de que los municipios gallegos realicen planes de actuación. En cualquier caso, planes de actuación diseñados según un formato determinado y que cumplen algunas de las características o necesidades que consideramos que son importantes, pero que podrían mejorar y de eso vamos a hablar un poco a continuación. En cualquier caso, no todos los municipios gallegos disponen de los planes de actuación y la Fiscalía General del Estado pues ya empezó a enviar requerimientos de información a las administraciones municipales para que se informaran sobre las medidas a adoptar sobre los incendios
forestales a partir de 2018, precisamente pues centrado en que muchas veces la extinción de incendios no se preocupa tanto ahora ya de la protección del monte, sino que se preocupa de la protección de la población. Es un problema de protección civil, de protección de la población. Bueno, analizando un poco esta legislación, tenemos que destacar que las estrategias que existen ahora mismo en Galicia son en cuanto a la prevención de incendios, se centran fundamentalmente en la gestión de la biomasa. En este sentido, lo que como veis aquí en esta imagen, de una forma muy resumida, que sale de un documento de la Xunta de Galicia, pues se delimita ciertas zonas en donde hay ciertas especies forestales que no pueden estar presentes cerca de zonas de viviendas y de edificaciones. Sería un poco la idea de la interfaz urbano-forestal, y en este sentido pues son especies como eucalipto, pino pinastre, acacia de albate, etcétera, especies que se consideran pirófitas, aunque ese término sabéis que también es un poco polémico. Esa distancia, pues además hay la obligatoriedad de gestionar la biomasa alrededor de zonas habitadas. En todo caso, la eficiencia de esta obligación regulatoria pues, ha sido cuestionada en el caso de condiciones extremas, y en concreto pues, en estudios hechos en relación a los incendios ocurridos en Portugal en el año 2017. La aplicación de esta norma además es muy compleja y su cumplimiento resulta muy costoso para los propietarios forestales, puesto que deben cubrir en la actualidad la mayor parte del coste de la gestión de biomasa, aunque sí es cierto que en la actualidad se está intentando diseñar una forma de que pues, a través de se determinen unos precios fijos para la limpieza de los montes. Pero ahora mismo esto es un problema de gran importancia para los propietarios forestales, que como sabéis son muchos, miles de personas que en Galicia tienen pequeñas extensiones de monte. Mantener aproximadamente el 3,2% del área de monte arbolada libre de ciertas especies forestales y la limpieza de matorral, que nosotros estimamos en más de un 3% del área total de Galicia, que eso sería realizarlo anualmente, pues se presenta, creemos, como económicamente inviable para los propietarios forestales. No se aplican, sin embargo, una regulación de elementos exteriores en las zonas de ignición inmediata a las construcciones para reducir el riesgo de incendios, como si hay en Estados Unidos, por ejemplo. Los propietarios de las viviendas tienen obligaciones también de proteger sus viviendas, no solo que la obligatoriedad esté en manos de los propietarios forestales que las circundan. Y por otra parte, no existe una política que regule los desarrollos residenciales en áreas propensas a incendios forestales. Como conclusiones, queremos destacar que ahora mismo, en el caso de Galicia, pues las principales medidas preventivas están focalizadas en el monte y principalmente orientadas en la gestión de la biomasa. Y como decimos, es una medida muy difícil de realizar por parte de los propietarios forestales y inviable económicamente, puesto que supone un coste continuo anualmente. Es necesario, desde nuestro punto de vista, implementar otros modelos de aprovechamiento del monte que también se están barajando desde la Unión Europea como propuestas de interés para precisamente luchar contra la biomasa, pero de una forma más económica. Pero además nosotros queremos incidir en que son necesarias otras medidas orientadas a la población. En concreto, también introducir obligaciones a los propietarios de las viviendas en relación a las características de sus viviendas y los materiales que se utilizan en su construcción y las zonas circundantes, controlar y restringir desarrollos residenciales en zonas con alto riesgo de incendio. Creemos también que es necesario involucrar a la población en la toma de decisiones con la idea de poder crear comunidades adaptadas al fuego, es decir, resilientes, que las propias comunidades que viven cerca de los montes sean también responsables de la prevención y de su autoprotección. Y para eso es necesario implementar programas educativos. Y pensamos que
es necesario desarrollar. Insistimos mucho en esto porque es algo en lo que no se está incidiendo, en la necesidad de que haya planes de protección y preparación dirigidos a la población para que sepa cómo actuar en el caso de ocurrencia de incendio. En resumen como digamos mensaje de la presentación, creemos que es imprescindible integrar la problemática de los incendios en las políticas de ordenación del territorio y no centrándose solo en la gestión de la biomasa, sino que los incendios estén incorporados como un problema a tener en cuenta en todas las áreas de gestión en lo que se refiere a la ordenación del territorio. Bueno, con esto nada más. Agradezco mucho la atención y espero no haberme pasado del tiempo. Muchas gracias, Marisa, por esta comunicación. Vamos a dejar el turno de preguntas para el final. Vamos a continuar con la siguiente comunicación a cargo de Adrián Dios, André Quintia y Raúl Ríos, titulada Una nueva burbuja inmobiliaria sobre la base del alquiler, presentación de un debate necesario. Y cedo la palabra a Adrián, que está aquí. Adelante. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Voy a intentar compartir mi pantalla, que creo que estáis viendo en estos momentos. Sería genial que después de 2 días de moderación no fuera capaz de compartir la pantalla. Bien, creo que estáis viendo ya la presentación. Y bueno, lo que vamos a presentar en esta charla es el trabajo que lleva por título Una nueva burbuja inmobiliaria sobre la base del alquiler, presentación de un debate necesario. Este trabajo lo planteamos tres personas, yo mismo, André Quintia, que viene además del ámbito del derecho, y Raúl Ríos Rodríguez, que también es profesor aquí en la Facultad de Periodismo en este caso. Y realmente queremos empezar resaltando que queremos hacer esta presentación con mucha humildad, porque digamos que lo que intentamos es abrir un debate, una línea de investigación que nos parece interesante, pero en el cual aún estamos empezando. Entonces cualquier comentario posterior pues va a ser bien recibido y probablemente nos vaya a ser muy útil para seguir desarrollando esta investigación, ¿no? Iniciando ya lo que sería la presentación. Realmente, en cuanto a notas iniciales, debemos pensar que la crisis financiera inmobiliaria del año 2008 trajo unas consecuencias espectaculares en la transformación del mercado inmobiliario. Es decir, partimos de una realidad, y es que la vivienda no se entiende simplemente como un bien en el mercado español, sino que además se entiende como un activo. Y esto genera pues transacciones de mercado que no son simplemente para la habitabilidad o para la vida cotidiana en una vivienda. El mercado posterior al año 2008, además, tuvo unas transformaciones muy importantes en diferentes aspectos. En primer lugar, por una transformación del modelo habitacional que se traslada desde un mercado muy característico en España de la propiedad de la vivienda a otro mercado en el que progresivamente el alquiler tiene un peso cada vez más importante. Y además, desde el punto de vista regulatorio, no se realizaron importantes reformas del sistema financiero. Es decir, que si esa conexión entre el sector inmobiliario y el sector financiero fueron principales causantes de la crisis del 2008, parece que desde el punto de vista regulatorio no hubo demasiados cambios que impidan que pueda darse una situación similar. Es decir, que desde el punto de vista legal no se tomaron medidas para evitar que una crisis como la del 2008 pueda volver a ocurrir. Esto, evidentemente, permite que el sector inmobiliario siga siendo un interesante espacio para la valorización del capital. Y esto es importante no simplemente porque el mercado inmobiliario hoy en día sigue siendo rentable, sino por una característica bastante concreta de la economía española, que es que la rentabilidad ordinaria del conjunto de la economía es muy baja. Aquí podemos ver que realmente la tendencia decreciente de la tasa media de ganancias que enunciaba Marx parece que funciona muy bien para la economía española en los últimos 30 años, ¿no? Lo que vemos es que progresivamente la rentabilidad promedio de las empresas españolas tiende a caer, y tiende a caer particularmente a partir del año 2008, en el que, unido al crash de la construcción y a la caída de la rentabilidad promedio, la rentabilidad de las empresas españolas se hunde. Y aunque hay una progresiva recuperación, no muy elevada, pero por lo menos cierta recuperación a partir del año 2015, el COVID, evidentemente, vuelve a provocar una situación crítica que hace que la rentabilidad de las empresas españolas hoy en día esté prácticamente en valores negativos. Es decir, que hoy en día es muy difícil obtener espacios en el capital para la obtención de beneficios, y por lo tanto el sector financiero y el sector inmobiliario vuelven a ser sectores que pueden tener mucho interés para el capital, para intentar valorizarse.
Sobre esta realidad, ¿qué es lo que está pasando o qué es lo que vino sucediendo en el sector, el sector inmobiliario y el sector financiero una vez se produce el colapso del año 2008? Digamos que el año 2014 marca un punto de inflexión porque es donde podemos empezar a ver que existen suelos en diferentes indicadores relativos al sector inmobiliario. En ese sentido, a partir del año 2014 vemos varias circunstancias que son interesantes. En primer lugar, el reinicio de la subida de precios de la vivienda, tanto en alquiler como para compra-venta, después de un fuerte ajuste entre el año 2008 y 2014. En segundo lugar, una progresiva transformación del mercado orientado en mayor medida cada vez más hacia el alquiler, y una característica importante, y es que existe un ritmo de construcción nueva muy inferior al que había antes que en el año 2008. Es decir, que lo que está aconteciendo hoy en día es que el mercado se está revitalizando, pero que la construcción sigue siendo, digamos, muy inferior a la que existía en años previos al crash del 2008. Para que nos hagamos una idea, en el año 2019 solo se obtuvieron un 20% de visados para construcción de vivienda nueva en relación al año 2008. Es decir, que seguimos lejos de los índices de aquel momento, y por lo tanto aquí parece que hay una buena noticia en el sentido de las potencialidades de crisis, es que hay una limitación de los canales de crédito ligados al sector inmobiliario, porque las grandes constructoras que antes del 2008 recibían mucho crédito para la construcción, hoy en día no están siendo tan agresivas en esta intención de nueva construcción. Por lo tanto, también un efecto importante a nivel empleo es, como podemos ver, una enormísima destrucción de empleo ligada a la construcción. Lo que vemos es que hay un ajuste posterior al año 2008 muy importante, donde la población ocupada en el año 2008, el 13% de la población ocupada estaba ligada directamente a la construcción, lo que es una cifra verdaderamente pues muy importante, y sin embargo en la actualidad esta cifra no llega al 7%. Estamos en unos volúmenes de ocupación que son aproximadamente la mitad de los que eran cuando ocurre el inicio de la crisis. Este es un elemento importante, e incluso pensando hoy en día, parece que en el año 2008 lo importante era salvar el sector de la construcción por el peso del empleo, y hoy en día, en la crisis del COVID, lo importante es salvar a la hostelería por el peso del empleo en este sector. Es decir, lo que vemos es que la economía española recurrentemente está caracterizada por un mercado laboral orientado a trabajos de bajo valor añadido y con un grado de inestabilidad muy importante. En este sentido, hubo ciertas transformaciones en el sector, pero al mismo tiempo sí que es cierto que sigue habiendo unas importantes necesidades de crédito en el mercado del pequeño consumidor. Esa persona que intenta acceder a la compra de vivienda sigue necesitando endeudarse, es decir, que el mercado de hipotecas sigue siendo un espacio fundamental para que el mercado inmobiliario continúe funcionando. Esto voy ahora a enseñar una serie de datos que son interesantes porque nos permiten vislumbrar unos cambios de tendencia importantes y que son relevantes de cara a la posibilidad de que el mercado inmobiliario esté viviendo una situación de crecimiento que nos puede llevar a una situación similar a la del año 2008. En primer lugar, lo que estamos viendo en esta gráfica es el crédito para adquisición de rehabilitación y vivienda viva, es decir, cuánto debe en la economía española para la adquisición y rehabilitación de viviendas. Es normal que exista un ajuste posterior a 2010-2011 porque hay gente que acaba de pagar sus hipotecas y el volumen de suscripción de hipotecas, digamos que no compensa esa gente que acaba de pagar, ¿no? Entonces, lo que es normal es que el volumen de crédito se reduzca progresivamente. Sin embargo, a partir del año 2016-2017, parece que también se llega a un suelo en este indicador, es decir, que parece que se puede retornar, hay una contención a mantener la deuda en relación a la adquisición y rehabilitación de viviendas, y que progresivamente podría significar que se va a aumentar el volumen de deuda total hacia la vivienda. Como podéis ver, los datos actuales para septiembre de 2020 siguen siendo muy superiores a los del año 2004-2005, es decir, que seguimos en una situación crediticia compleja en este sector. Además, hay que tener en cuenta que los bancos endurecieron enormemente el acceso al crédito, aún con los tipos de interés por los suelos, lo cual también tiene unos efectos en este sentido, ¿no? Sin embargo, y esta es una gráfica interesante, es que el crédito al consumo, es decir, no el crédito a largo plazo, el crédito al consumo
consumo está aumentando de forma muy significativa ya desde el año 2015. Esto es muy interesante y se puede ligar, se puede ligar a diferentes hipótesis que yo creo que están hoy en día muy contrastadas, y es que posteriormente, a finales de los años 70, inicios de los 80, cuando se vienen aplicando políticas neoliberales en prácticamente todos los países occidentales, lo que implica es que la contención salarial también llevaría a una reducción de consumo. Y para evitar que existan reducciones de consumos en la economía privada, básicamente se utiliza el crédito como mecanismo de contención de ese consumo, aunque los salarios estén bloqueados. Es decir, que lo que vemos es que el crédito sustituye al salario real para que se siga manteniendo un consumo que es artificial dada la contención salarial. Y esto es un elemento importante porque el crédito al consumo está aumentando de forma significativa a partir del año 2015. Como podemos ver también en esta gráfica, el número de hipotecas suscritas sufre un ajuste muy importante hasta el año 2014 y, sin embargo, comienza a aumentar a partir del año 2014 esta cifra. Vista la gráfica, parece que tampoco la subida es muy importante dado el increíble ajuste que hay a partir del año 2007. Pero hay que tener en cuenta que desde 2015 hasta 2019 el incremento del número de hipotecas suscritas en España aumenta un 56%. Es decir, que el grado de aumento relativo sí que es importante. Y por último, la última gráfica, que me parece lo fundamental y lo más importante una vez comentado lo anterior, es la gran diferencia que existe entre la evolución de sueldos y salarios en la economía española y el precio de la vivienda, tanto para compra como para alquiler. Este elemento, digamos que es la base de todo lo que nosotros queremos analizar o todo lo que queremos investigar. Es decir, lo que vemos es que hay una contención salarial en el cual los salarios se incrementan un increíble 2% en los últimos 5 años, mientras el precio de la vivienda, tanto para compra como para alquiler, aumenta por encima del 25%. Por lo tanto, parece que cada vez hay una rearticulación de las rentas que favorece claramente a los propietarios. Aquí parece que progresivamente existe un parasitismo rentista que lo que hace es cada vez en mayor medida absorber recursos de los salarios de la mayoría de la población. Y esto pues, puede ser un problema macroeconómico importante, como comentaré a continuación. En cuanto a la nueva realidad post-2008, es decir, ¿qué está pasando dadas esta situación? En primer lugar, se amplía la compra de viviendas desde el extranjero. Evidentemente, como hay una contención salarial en España, pues las viviendas van a tener que ser compradas por alguien y en cada vez mayor medida personas que vienen del extranjero realizan inversión extranjera directa y compran viviendas en España. Como podéis ver aquí, el incremento de la IED ligada a vivienda es muy importante y su crecimiento representa más de un 125% desde el año 2014. Para que os hagáis una idea de esta transformación, en el año 2008 solo el 5% de la compra de vivienda se hacía por residentes extranjeros y ahora ya es el 16%. Esto significa que es una vía de escape para esta subida de precios que no puede ser absorbida por el consumidor local y además la desposesión del parque de vivienda por parte de los ciudadanos locales. Además hay una presión sobre la vivienda habitual ante un creciente submercado de vivienda turística. Fenómenos como Airbnb están encareciendo la vivienda y parece que la literatura en ese sentido pues ya está demostrando que esta situación es así. Y además un elemento que también consideramos fundamental y es que existe un creciente proceso de concentración de propiedad. ¿Por qué con un interrogante al final? Porque hay cierta concentración de propiedad, pero por desgracia no tenemos muchos datos para conocer este grado de concentración. Los datos que fuimos capaces de localizar son del Observatorio de Habitatge de Barcelona y nos dicen cosas interesantes para el mercado catalán que evidentemente no se pueden inferir directamente al mercado español, pero que nos dan algunos rasgos bastante característicos. Lo importante de esta gráfica es que los propietarios que tienen más de 10 viviendas, que son solo el 1,3% de los propietarios, es decir, la inmensa mayoría de propietarios tienen una o dos viviendas en propiedad, pero aquellos grandes tenedores de vivienda que tienen más de 10 viviendas en su propiedad acaparan el 24,4% de la vivienda total que hay en Cataluña. Es decir, que una parte muy pequeña de los propietarios al final condensa aproximadamente el 25% de toda la vivienda que existe en el mercado catalán de vivienda. Por lo tanto, tenemos una concentración en el mercado de vivienda que es muy problemática en diferentes aspectos.
Y ya para terminar, unas pequeñas reflexiones a modo de conclusión que creemos que son lo más relevante de nuestro trabajo. En primer lugar, la evolución de los precios y rentas de alquiler está totalmente desconectada de la evolución salarial. Es decir, lo que parece obvio es que los salarios no son capaces de compensar para nada el incremento de precios de vivienda y, por lo tanto, el crédito es el único mecanismo a través del cual se podrá seguir accediendo a la vivienda. Si no, el mercado de vivienda va a imposibilitar que una importante parte de población precarizada con esos salarios congelados o en descenso pueda acceder a la vivienda, simplemente. Y, en segundo lugar, si esto, digamos, no se realiza así, si no hay este mercado precarizado que deja de acceder a la vivienda, lo que va a pasar necesariamente es que se desarrollen nuevos canales de crédito para mantener este mercado inmobiliario. En paralelo, se amplía el mercado de vivienda en alquiler, lo cual lleva al incremento del crédito al consumo. Y esto, pues, lo vimos claramente en una de las gráficas previas. Además, hay un desarrollo de nuevos tenedores de vivienda en dos direcciones. Uno, propietarios extranjeros que compran viviendas en el Estado español, y dos, grandes tenedores de vivienda que cada vez acaparan mayores volúmenes de vivienda. En este sentido, la gran banca y los grandes fondos buitre son ejemplo de cómo son capaces de acaparar una importante cantidad de vivienda que después ponen en el mercado inmobiliario. Y por último, y esta creo que es una reflexión también interesante, es que existe una creciente presión sobre el gasto en vivienda dentro del consumo privado. Y esto tiene un efecto macroeconómico que es importante y que pocas veces se comenta en la literatura en relación al mercado inmobiliario. Cada vez que los precios de vivienda aumentan, como la vivienda al final es un bien básico, digamos que el consumo privado tiene que reorientar su consumo. Y por lo tanto, si dedica cada vez más cantidades de su renta a la compraventa de vivienda o al pago de su alquiler, evidentemente va a tener menor capacidad de consumo en otros sectores. Y eso acaba deteriorando la capacidad de consumo real para otras actividades productivas en España que tienen muchos más efectos de arrastre que el sector inmobiliario. Y eso, pues al final, digamos que el sector inmobiliario, el sector de compra-venta de vivienda, está comiéndose parte de las posibilidades de consumo que existen en España y que podrían servir de palanca para el crecimiento económico, para el desarrollo económico de otras actividades productivas que pueden tener más capacidad de arrastre en el conjunto de la economía. Y ya para terminar, y siendo también una vez más muy humildes, absoluta incerteza ante la situación actual. La crisis del COVID afecta de forma muy importante al conjunto de la economía, pero el sector inmobiliario en particular es muy sensible a este tipo de situaciones precisamente porque es un sector con elevados grados de desembolso económico y por lo tanto su paralización se realiza de forma mucho más agresiva que en otros sectores donde el volumen de dinero que tenemos que mover pues al final es inferior. Por lo tanto el sector en estos momentos está totalmente paralizado. De hecho, digamos que en nuestro análisis al final a partir de mediados de 2020 rompía todas las tendencias que estábamos empezando a ver y en ese sentido también hace más difícil su análisis final. ¿No? Entonces, en ese sentido, pues una absoluta incerteza de hacia dónde va a caminar el sector inmobiliario una vez se resuelva, si se resuelve, la crisis económica del COVID-19. Y por mi parte, nada más, y insisto, estaríamos encantados de escuchar vuestras reflexiones al final de la sesión. Muchas gracias. Pedro, tienes el micro apagado, creo. Hola, bueno, muchas gracias, Adrián. Gracias. Damos paso a la siguiente comunicación, antes de entrar en el turno de preguntas y respuestas, a cargo de Miguel Ángel Casau Guirao, titulada Fragmentación productiva de competitividad, el sector textil en España. Miguel Ángel, ¿estás? Entiendo que no. Pues en ausencia pasamos a la siguiente comunicación, que sería la última, y en caso de que tanto los primeros, los Luis Cato y Guadalupe Huerta, a cargo de la primera comunicación, como Miguel Ángel Casaú, a cargo de estas se incorporen, les damos paso, y si no, damos paso al turno de preguntas y respuestas. La última comunicación programada estaba a cargo de Rubén Manuel González Almerón, titulada El apalancamiento empresarial en España durante la Gran Recesión, post-keynesiano. Doy turno, adelante. Muy bien. Voy a compartir el contenido. A ver. No sé si podéis ver mi presentación. Sí. Sí, me podéis ver, sí, ¿no? Sí. Vale.
Bueno, pues como has mencionado, ya, la verdad es que venía un poco, no sé si debería de mantenerme también en los 10 minutos porque pueden conectarse después, ¿no? Claro. Entonces, bueno, voy a intentar tampoco excederme demasiado, aunque se hayan ausentado el resto de ponentes. Bueno, en primer lugar, muchas gracias por permitirme exponer mi exposición. Y bueno, valga la redundancia. Y como has mencionado, voy a tratar del desapalancamiento empresarial durante la gran recesión en la economía española, desde un enfoque post-keynesiano. De hecho, la exposición que ha hecho Adrián, pues me ha servido relativamente para introducir algunas cosas que igual puedo pasar un poco más rápido. Bueno, en primer lugar voy a exponer los elementos principales de mi trabajo. Siguiendo a Minsky, considero que el endeudamiento privado es una variable fundamental para entender el ciclo económico que comenzó, en mi opinión, desde finales de la década de los 90 hasta aproximadamente, bueno, hasta el periodo anterior al COVID-19, ¿no? Desde esta época, desde esta óptica, perdón, como ya digo, el endeudamiento privado es una variable fundamental para entender el ciclo económico y específicamente el desapalancamiento del sector privado a partir de 2008, que ha sido una de las características principales de la gran recesión, a mi juicio, en España. Desde la teoría económica post-keynesiana, asumiendo ese marco, se ofrecen distintos elementos para contrastar por qué las políticas económicas durante la gran recesión llevadas a cabo en el ámbito de la Unión Europea, que como conocemos son la devaluación salarial, el recorte presupuestario y la política monetaria expansiva, no habrían contribuido o de hecho incluso habrían dificultado el proceso de desapalancamiento empresarial. Bueno, no me voy a detener mucho explicando el ciclo según Minsky. Voy a pasar un poco rápido. Sencillamente, Minsky pone en valor que el ciclo económico está motivado por la relación entre inversión, endeudamiento y cash flow. El endeudamiento es, según este autor, la variable fundamental para entender el ciclo económico. En el auge económico se produce un exceso de endeudamiento empresarial que provoca que los compromisos financieros de las empresas para financiar su deuda acaben siendo tan elevados que el cash flow que obtienen de su actividad económica no sea suficiente para llevar a cabo los pagos de la deuda. De esta manera puede desencadenarse una crisis financiera dado que acaban vendiéndose activos con el objetivo de hacer frente al pago de deudas. El desarrollo o la concatenación de eventos lleva a una recesión de balance, entendida como un descuadre en los balances, dado que el lado de los activos de las empresas, las sociedades no financieras, reduce en gran medida su precio, mientras que el lado de los pasivos se mantiene en la forma de deudas. De esta manera, en este contexto, las empresas tratan de reducir su endeudamiento por la vía de disminuir su inversión y esa disminución de la inversión por la vía del multiplicador acaba contrayendo más la economía, incluso provocando una recesión, una depresión o una deflación de la deuda. Que esto puede hacer incluso que la cuantía de la deuda real se amplifique dada la deflación en la que entra la economía. Y este efecto también se conoce como paradoja de la deuda por algunos autores post-keynesianos. Cuando los agentes económicos tratan de reducir masivamente su deuda, el nivel de endeudamiento real puede de hecho aumentarse. Es una paradoja macroeconómica conocida en la literatura. Bueno, no voy a detener en cuáles son las fases del ciclo según Minsky en la economía española, pero bueno, más o menos son conocidas y no me detengo en ello. Y una vez que se sitúa o que se establece que el marco teórico para analizar el periodo 2008-2016 es el de una recesión de balance, me gustaría exponer qué elementos permite la teoría económica post-keynesiana para entender cómo han influido las políticas económicas salariales, fiscales y monetarias en la eurozona y especialmente en España durante la gran recesión. En primer lugar, la política fiscal se enfrenta a la conocida como paradoja de los déficits públicos de Kalecki, según la cual los superávit públicos, de hecho, contraen o dificultan la obtención de beneficios empresariales y, por tanto, la reducción de los déficits dificultan la obtención de beneficios y, por tanto, el desapalancamiento empresarial. Por otro lado, la identidad de los balances sectoriales enmarca las posibilidades de la política fiscal en el contexto del control de los déficits públicos para favorecer la posibilidad del desapalancamiento empresarial. Por otra parte, la política monetaria se ve estilizada durante una recesión de balance. Esto es fácilmente entendible, dado que si las empresas están tratando de disminuir su endeudamiento externo, no van a estar dispuestas a pedir prestado a aumentar su inversión a ningún tipo de interés. Esto se conoce en la literatura convencional como trampa de la liquidez, que unida a la paradoja del ahorro llevarían a pensar que la política fiscal es más efectiva que la política monetaria. Por otra parte, la política de recortes salariales en el periodo 2008-2016 puede estar condicionada a la paradoja de los costes de Kalecki, según la cual una disminución
de los salarios para intentar aumentar los márgenes empresariales podría llevar a un resultado paradójico que sería la disminución de los beneficios empresariales. Bueno, aquí presento la evolución del endeudamiento de las sociedades no financieras en España en el periodo desde mediados de los 90 hasta 2018. Como se ve, es una evolución exponencial hasta 2008 y después el desendeudamiento privado empresarial, a pesar de ser uno de los elementos fundamentales que trataban de realizar las empresas, se ve cómo se alarga relativamente en el tiempo, ¿no? Bueno, no voy a detener aquí. La política fiscal está condicionada, como digo, a los saldos sectoriales y también se puede expresar según la ecuación de los beneficios de Galecki. La política fiscal, la ecuación de los balances sectoriales ya fue comentada en alguna de las presentaciones ayer. No sé si pudisteis ver la presentación de Eduardo Garzón, donde lo comentaba. No sé si me escucháis. ¿Me escucháis? Sí, perfecto. Sí, vale, perdón. Vale. Pues ya fue comentada y tampoco quiero detenerme específicamente en ello, pero esencialmente dice que si dividimos la economía en sectores institucionales, la capacidad de financiación de cada uno de los sectores sumada, la suma de las capacidades de financiación de cada uno de los sectores debe de ser igual a 0. Esto también se puede expresar, reagrupando esa identidad, como que el ahorro privado menos la inversión privada debe ser igual al déficit público y al saldo de la balanza de pagos. Lo que ocurre en una recesión de balance, y por eso me gusta destacar esta identidad contable, es que el sector privado agregado tratará de disminuir su inversión y aumentar su ahorro, es decir, aumentar la capacidad de financiación para disminuir su endeudamiento. También es interesante esta identidad porque se puede desagregar el sector privado en diferentes subsectores, las sociedades no financieras, las instituciones financieras o los hogares. De esta manera, como se pone aquí en esta última ecuación, bueno, esta última ecuación, la capacidad de financiación de las sociedades no financieras está influida negativamente por la capacidad de financiación del sector bancario, negativamente por la capacidad de financiación de los hogares y positivamente por el saldo de la balanza de pagos y por el déficit público. ¿Qué ocurre durante una recesión de balance? Como las instituciones financieras y los hogares enfrentan también una recesión de balance, van a intentar aumentar su capacidad de financiación. Es decir, por esta vía, las sociedades no financieras no van a poder disminuir su endeudamiento, dado que necesitan para ello aumentar su capacidad de financiación. La única vía del aumento de la capacidad de financiación es por el lado de la balanza de pagos o por el lado del déficit público. Lo que ocurre en la economía española es que, como se comentó ayer también en alguna de las presentaciones, es una economía que sistemáticamente ha presentado déficit por saldo corriente estructural. Y de hecho, los superávits que se han presentado, por ejemplo, durante la gran recesión, han sido muy moderados y mi hipótesis es que no han permitido por esa vía aumentar la capacidad de financiación de las sociedades no financieras. Es decir, la única manera que el sector de las sociedades no financieras podría obtener fondos para producir el desapalancamiento empresarial es a través de elevados déficits públicos. Bueno, esta identidad ha sido resaltada bastante en la teoría en la explicación de la crisis de 2008 en España, bueno, y en general. También es muy similar el planteamiento de Galecki, según el cual los beneficios están negativamente relacionados con los superávits del sector público. De modo que a mayor superávit, menor beneficio y menor posibilidad de disminuir el endeudamiento privado. Bueno, la conclusión a la que quiero llegar con esto, después de analizar algunas gráficas que no tengo tiempo de comentar, es que fueron los déficits públicos los que permitieron capacidades de financiación privadas elevadas durante la recesión de balance, específicamente de cara al desendeudamiento de las sociedades no financieras. La política fiscal contractiva llevada a cabo a partir de 2010, de hecho, trajo consigo el estancamiento de la capacidad de financiación privada no financiera. Como aquí se puede apreciar, los elevados déficits públicos que surgen o que se originan a partir de 2008 producen un cambio drástico del comportamiento del sector de la sociedad no financiera hacia la capacidad de financiación que, sin embargo, a partir de la instauración de los recortes en 2010 comienza a estabilizarse y, de hecho, no se aprecian capacidades de financiación del sector de la sociedad no financiera muy elevadas durante ese periodo. Esto implica que el desapalancamiento empresarial se ha alargado, se ha eternizado durante este periodo. Vale. En cuanto a la política salarial, simplemente, pues, creo que debería comentar brevemente cómo considero que en este análisis por divisiones de la CENAE, que los salarios reales, la disminución de los salarios reales durante el periodo 2010-2018 no está influida por o mejor dicho, no influye en la variación del desendeudamiento empresarial, en este análisis de divisiones de la CENAE, como digo. En esta gráfica simplemente se representa que la mayoría de las empresas o de las divisiones de la CENAE por sectores, bueno, han reducido su endeudamiento privado, no obstante, independientemente de la variación de los salarios reales.
no se ve que haya una relación entre la disminución de los salarios reales y la disminución del endeudamiento, en resumen. Esto llevaría a apoyar la hipótesis de Kalecki de paradoja de los costes, como he mencionado al principio de la exposición. Por otra parte, la política monetaria durante una recesión de balance, como mencioné, y como es bastante asumible desde el marco teórico de la recesión de balance, está esterilizada durante este periodo. La reducción de los tipos de interés, como se muestra en este gráfico, puede influir de dos formas en el monto total de la deuda, impulsando por un lado los nuevos créditos, por tanto aumentando la inversión y haciendo que el endeudamiento empresarial creciera, cosa que no va a ocurrir durante una recesión de balance donde las empresas lo que están tratando es de disminuir su endeudamiento empresarial. No obstante, el efecto que puede tener de hecho es el contrario. Consideramos que la reducción del servicio de la deuda que permite la disminución del coste de los tipos de interés, la disminución de los tipos de interés desencadenada por la política monetaria expansiva, parece dominar y podría de hecho liberar fondos de las empresas de cara a llevar a cabo un rápido desapalancamiento durante este periodo. Bueno, no sé si he ido un poco rápido, la verdad es que no sé cuánto tiempo llevo. ¿No? ¿Me podéis comentar cuánto me queda? Si puedo comentar algo más o simplemente la no conclusión. te preocupes porque hay dos comunicaciones que están ausentes, así que puedes tomar el tiempo que necesites para acabar, tranquilo. Sí, he sido un poco acelerado, ¿no? Pero sin más voy a proceder ya a las conclusiones. Cualquier duda lo podemos comentar luego en el turno de preguntas. Bueno, lo que he tratado de exponer en esta exposición, no sé si ha quedado suficientemente claro, es que el endeudamiento empresarial, no así el endeudamiento privado que se ha solido poner en un primer plano desde los medios de comunicación o desde los análisis convencionales de la crisis de 2008, donde siempre se ha puesto el foco en la deuda pública y no en la deuda privada, pues desde perspectivas post-keynesianas es el endeudamiento privado la variable fundamental para entender tanto el auge como la recesión económica, al menos desde mi punto de vista. Y bueno, si asumimos que el endeudamiento de las sociedades no financieras es una variable fundamental para entender el ciclo económico, para entender el comportamiento de la inversión, para entender la dinámica en definitiva de la economía, considero que sería pertinente incorporar específicamente y con énfasis en el carácter cíclico esta variable en modelos, por ejemplo, que tengan en cuenta los determinantes de la inversión o modelos de crecimiento económico. Un ejemplo de este tipo de modelos sería la literatura Debt-led, Export-led, que destaca países que han tenido dinámicas de comportamiento o de crecimiento financiadas con deuda de aquellos países que han tenido un comportamiento más destacable del sector exterior. Este modelo se ha solido aplicar, por ejemplo, para países del área de la zona euro, países del sur de Europa debt-led con países del norte de Europa export-led. Pero en mi opinión, creo que este análisis se ha centrado mayoritariamente en la explicación de los motivos, los determinantes de la crisis de 2008. No se ha actualizado este análisis desde una óptica que actualice los resultados hasta la época reciente o hasta, digamos, esa barrera que nos marca el COVID-19. Y creo que la disponibilidad de datos empresariales permitiría realizar este análisis con más detalle. Simplemente será una línea de investigación que me gustaría destacar a partir de lo presentado. Y bueno, simplemente dar las gracias y bueno, pasamos al turno de preguntas, si os parece. Muchas gracias, Rubén. Veo que ninguno de los están comunicados, así que efectivamente podemos pasar al turno de preguntas. No sé si a nosotros tiene alguna ya. Si no, comienzo yo. Sí, yo soy Marisa. Sí, hola, adelante, Marisa. No, solo unos comentarios en relación a la presentación de Adrián. Me gustaría saber en qué medida, lo que él opina, en qué medida la compra de vivienda por parte de los no residentes pues obedece a la penetración de fondos buitre en la adquisición de grandes paquetes de vivienda, por ejemplo, de los bancos o de algunas administraciones públicas como la Comunidad de Madrid. Y otra pregunta, perdón, es en qué medida la burbuja en el mercado de alquiler es generalizada en todo el Estado español, considera él, o solo quizá centrado en las grandes ciudades. Si os parece, antes de contestar, tomamos dos preguntas más. Aitor Muiños, le doy la palabra para que plantee su pregunta o comentarios.
Sí, gracias a los tres por la presentación. Y mi pregunta era hacia Adrián. Si crees que la solución puede pasar por el aumento en la construcción o cuál crees que puede ser la solución. Veo outra mano levantada, Anxo Landeira. Adelante. Bueno, primeiro dar vos as gracias aos tres tamén, e a miña pregunta vai de cara a Adrián, e é que se pensa que a situación do COVID é algo temporal, ligado co descenso do turismo, pero que despois se vai a retomar esa tendencia, ou se vai a adquirir como certo risco, non, de cara ao alquiler turístico, e que podemos ver cambios neste sentido. E, por outra parte, xa que hai un crecemento do crédito ao consumo, pensas que isto está, de alguna forma, a sustituir non sei exactamente como explicarme, pero imaginemos unha familia cun consumo X, non? E que ante a subida do alquiler non é capaz de facer fronte a ese nivel de consumo e entonces recurre ao crédito para manter o nivel de consumo e poder facer fronte á subida dos alquileres. E despois teño unha pregunta para Marisa, que é se consideraría algún tipo de indemnización ao sector agrario pola queima de cultivos e pola non utilidade que van ter esas terras de cara a 3 ou 5 anos, pero que non sexa a través do sector privado, a través dunha póliza de seguro, sino que cando se trate dun incendio provocado, de algún tipo de negligencia ante o protocolo, que sexe o Estado ou a Xunta, neste caso, que se faga cargo desas indemnizacións. Gracias. Una última pregunta y procedemos a responder. Tamara Moscoso, adelante. Tamara, no se escucha. No. Qué raro. Ahora sí. ¿Sí? Ahora sí. Sí, Vale. ahora sí. No, Ahora acabas de nuevo. volver a cerrar, sí. Estás como abriendo y cerrando el micro. No sé qué pasó. Ahora. Ahora. ¿Sí? Vale. Sí, Pues ahora sí. la pregunta era sobre la burbuja inmobiliaria, también relacionada al alquiler. No sé dónde leí que los jóvenes entre 25 y 35 años más o menos optaban más por comprar viviendas que alquilarlas. Pero claro, estaría como que yendo en contra de lo que comentó Adrián, que era de que, o sea, era muy difícil buscar un crédito por el banco, era difícil la financiación. Entonces, eso haría que las personas jóvenes tengan que optar más por el alquiler y eso aumentaría aún más el crecimiento de la burbuja inmobiliaria y la demanda del alquiler, ¿no? Gracias, Tamara. Acabo con una última pregunta para Rubén y, si os parece, iniciamos el turno de respuestas. Una pregunta sencilla desde la perspectiva teórica que acabas de denunciar, desde la perspectiva del endeudamiento privado. ¿Qué medidas de política económica deberían haber sido adoptadas inmediatamente después de 2008, entre el primer que estoy pensando de 2008 y 2012, que no se han tomado, que hubiesen mejorado las consecuencias de la gran recesión por un lado y que por otro lado hubiesen sentado unos miembros más fuertes o más sanos para la recuperación posterior hasta 2020? Vale. Y muchas gracias. Si os parece, empezamos con de preguntas, de respuestas. Adrián. Vale, empiezo. Bueno, ahí hay varias cuestiones, empezando por lo que me comentaba Marisa, papel, compra extranjera, fondos buitre. Esto, por desgracia, es difícil de ver porque tampoco tenemos demasiados datos. Mi hipótesis es que sí. Si vemos los grandes tenedores de vivienda y hay ciertos informes de cuáles son los mayores tenedores de vivienda en España, vemos que son todo gran banca, pero cada vez en mayor medida hay fondos buitre que se están introduciendo en el mercado inmobiliario español. Un ejemplo, un gran tenedor de suelo en general y también de cierta tenencia de vivienda en Galicia era el Banco Pastor.
Absorbido por el Banco Popular, entonces es el Banco Popular. Absorbido por el Banco Santander, entonces es el Banco Santander. El Banco Santander recoge todos los activos inmobiliarios que procedían del Banco Popular, les pone un lacito y se los vende a BlackRock. Entonces, BlackRock, evidentemente, como fondo de inversión extranjero, se convierte en un gran tenedor de tierra y de propiedades en Galicia por una transacción con el Banco Santander en ese proceso, digamos, de progresivas absorciones en el mercado bancario. Entonces, realmente la hipótesis es sí, claramente. Lo difícil es ubicar hasta qué punto ese efecto es masivo, digamos, el tamaño del efecto. Pero sin duda eso está pasando. Entonces tenemos, por un lado, gran banca española como importantes tenedores de vivienda y, por otro lado, tenemos bueno, pues, fondos extranjeros que lo que hacen es entrar en el mercado español. De hecho, ahí el Sareb, digamos, era un mecanismo para intentar sanear los balances de los bancos que estaban conteniendo su propiedad inmobiliaria, un poco por lo que nos decía Rubén. Vamos a intentar vender en el mercado, a intentar no vender en el mercado nuestras viviendas, porque van a bajar el precio y eso nos va a destrozar los balances. Entonces nos quedamos con la vivienda en lugar de venderla. Llega el Sareb y nos la compra en el precio que nosotros queremos. Entonces, al final, el Sareb es un mecanismo indirecto de rescate bancario, ¿no? En la diferenciación territorial, aquí efectivamente hay una enormísima diferencia desde el punto de vista regional y desde las relaciones rural-urbano. ¿Por qué? En primer lugar, porque hay inmensas cantidades de territorio en España que no están sujetas a la presión de la vivienda de alquiler, particularmente turística, por lo tanto hay un efecto diferente. Entonces, esa presión sobre los precios es desigual territorialmente, eso sin duda. A nivel gallego, de hecho, lo podemos ver muy claramente, en el que no es para nada comparable la evolución de los precios de vivienda en Santiago, que se encarecen de una forma abismal en los últimos 5 años, que el precio de la vivienda en Trazo o en Tordoia, que probablemente pues, son precios que están bloqueados y que no ven ningún tipo de proceso de crecimiento de precios, ¿no? En relación a la pregunta que hacía Aitor, ¿cuál sería la solución? Pues es una pregunta, me encantaría tener la respuesta, tendría que ser el ministro de Vivienda, pero no tengo una respuesta concreta. Igual después Andrei también quiere intervenir en esta cuestión, pero lo que parece claro es que las necesidades de construcción de nueva vivienda igual no son tan importantes, en el sentido de que el parque de vivienda español, no hay un déficit de parque de vivienda. El problema es de precios y no de oferta. Entonces, ¿cuál sería la cuestión? Yo creo que aquí hay dos elementos que son importantes. En primer lugar, uno, sí puede haber necesidad de construcción de vivienda, pero de vivienda social, es decir, que por lo menos el Estado sea capaz de participar si entendemos que el mercado de vivienda es un mercado incompleto, porque hay gente con baja capacidad adquisitiva que necesita una vivienda y el mercado no es capaz de proveer esa vivienda, el Estado debe aumentar su parque de vivienda social para ofertar precios para esa bolsa de población, digamos. Eso por un lado, más vivienda social. Y por otro, por lo menos, regulación que ayude o que contribuya a la contención de precios, de los precios de alquiler, mientras los salarios no aumenten. En este sentido, Andrei probablemente tiene mucha más experiencia que yo en materia regulatoria, pero yo creo que mínimo hay que realizar alguna actividad legal o legislativa en esta dirección. En relación al COVID, que creo que era Anxo quien lo preguntaba, de si esto va a ser temporal, pues es difícil de valorar. Yo creo que dependerá enormemente de la política económica que se vaya a implantar, y en ese sentido, pues parece que puede ser complicado, porque si al final los créditos europeos van a ser créditos sujetos a planes de ajuste, pues al final vamos a entrar en una dinámica macroeconómica similar a la del 2008 y que por lo tanto va a tener unos efectos importantes a largo plazo. Lo que sí parece es que tiene que haber una reorganización sectorial en España que limite el peso del turismo, si no, claramente vamos a tener problemas muy importantes a largo plazo. Y efectivamente, digamos que nuestra hipótesis, y no la tenemos contrastada, era un poco lo que comentabas de los créditos al consumo. Si el precio de la vivienda, en alquiler aumenta y mi salario se mantiene, o cambio de vivienda y me voy a una más barata, o necesariamente tengo que encontrar instrumentos para poder pagar ese sobreprecio. Y el crédito al consumo puede ser un mecanismo que sirva para esa cuestión, probablemente indirecto. Pido un crédito para comprar una lavadora porque el dinero que tenía ahorrado para una lavadora ahora va a vivienda, pero digamos que es un mecanismo que probablemente opere en ese sentido. Y por último, en relación a la pregunta de Tamara, y creo que no me dejó nada, ¿por qué comprar?
porque realmente tal y como se sitúa el sistema inmobiliario hoy en día, realmente la opción racional parece que es la compra de vivienda, porque al final el precio con los tipos de interés que están por los suelos, si yo tengo que pensar en pagar 500 euros de alquiler o pagar 500 euros de hipoteca mensualmente durante 35 años, al final me compensa porque pago durante 35 años la hipoteca al mismo precio que el alquiler y después soy propietario. Eso realmente es una característica del sector inmobiliario español bastante perniciosa, porque al final lo que fomenta es el incremento de crédito familiar para la compra de vivienda y que, por lo tanto, también puede generar disfunciones financieras. ¿Y por qué, digamos, esto sigue ocurriendo? Porque los bancos endurecen los criterios, pero sigue habiendo opción de tener un avalista que pueda permitirte acceder a un crédito a vivienda, por ejemplo, derivado del ahorro previo de la generación posterior a los 25-35. Si una persona de 30 años quiere comprar, muy probablemente no tenga acceso a una hipoteca, pero muy probablemente tenga un familiar que puede actuar como avalista para esa hipoteca. De todas formas, ese elemento no compensa, digamos que toda la tendencia, y por eso cada vez hay una mayor tendencia al alquiler, porque hay gente que queda excluida del mercado de crédito. Lo que vemos ahí es una transformación progresiva desde el mercado de vivienda en propiedad al mercado de vivienda en alquiler, que cada vez es superior. Creo que que respondí ahí a todo lo que se me preguntó, entonces pues ya está. Vale, gracias, Adrián. Rubén, si te parece, después pasamos sí. con Marisa. Me pasa la palabra, ¿no? Luego con Marisa. Sí, adelante. Me preguntabas que las medidas de política económica que no se han tomado durante la gran recesión, que se podrían haber tomado para favorecer el desendeudamiento, ¿no? Bueno, y me ha apuntado varias ideas. En primer lugar, la que parece evidente es una expansión fiscal mucho más prolongada en el tiempo, mucho más amplia, déficits públicos elevados durante mayor tiempo. Es decir, mi hipótesis, mi intuición, bueno, bastante contrastada, es que la política, más o menos en la literatura, es que la política fiscal expansiva durante la gran recesión, durante la recesión de balance, era mucho más efectiva que la política monetaria. No obstante, se optó más bien por una política monetaria expansiva en lugar de por el sostenimiento de los déficits públicos. De hecho, se llevó a cabo lo que todos conocemos, la política de recorte presupuestario, que de hecho yo considero que es eminentemente recesiva y que es lesiva para el proceso de desapalancamiento empresarial, ¿no? Entonces yo apostaría por haber sostenido durante más tiempo, incluso aunque eso hubiera tenido como consecuencia un mayor endeudamiento privado, como así realizaron quizá otros países, por ejemplo Estados Unidos o Reino Unido, que no estaban constreñidos en el marco de la Unión Económica y Monetaria, al menos en la unión del euro, en la zona euro, que obviamente las dificultades institucionales también impedían esto. Debería haber sido una política, digamos, más de consenso europeo y demás. Bueno, con todo lo utópico que es esto, pero bueno, mi hipótesis es esa, que en el marco de la Unión Europea, si se hubiera sostenido la expansión fiscal, hubiera sido mejor. Pero no solo eso, también en cuanto, por ejemplo, a más concreto, para políticas monetarias, Richard Cook era uno de los que, sobre todo el autor que propuso la recesión de balance, proponía una medida que quizá podría haberse aplicado al inicio de la crisis, con todo el problema de la prima de riesgo y los tipos de interés que al principio de la deuda pública se elevaron, tensionando todos los tipos de interés de economías del sur de Europa, porque claro, los tipos de la deuda pública se transfieren a los tipos a los que hacen frente las empresas para sus préstamos. Pues Q proponía la limitación a inversores nacionales para la compra de deuda pública, porque claro, al estar en una zona euro, normalmente el activo refugio, que suele ser la deuda pública, el activo refugio, que es la deuda pública, como digo, para los inversores nacionales durante una crisis, no lo era en Europa, porque en la misma divisa un inversor español o italiano o griego podría comprar deuda alemana, y eso hizo que la prima de riesgo subiera, que en países que no estaban en la zona euro, véase Dinamarca, pero no solo, véase Polonia, véase Reino Unido o véase Estados Unidos, no tuvieron ese problema de diferenciales de interés tan elevados como sí había en la zona euro. Entonces, esa propuesta podría haber sido otra a estudiar. Y una última propuesta, bueno, otras dos que me he apuntado por ahí, puede ser una política no convencional, digamos, al cuadrado. Una política no convencional monetaria como la que estamos viviendo de alguna manera ahora. Es decir, que claro, entre comillas, muy entre comillas, un sostenimiento o un funcionamiento del Banco Central como prestamista en último recurso.
es decir, un poco cercano a los planteamientos de algunos compañeros que presentaban sobre la teoría monetaria moderna, el Banco Central podría dar transferencias a hogares, podría hacer, bueno, lo que se conoce un poco el helicóptero de dinero desde la literatura, siguiendo esa analogía de Milton Friedman. Bueno, haber hecho política fiscal expansiva, en definitiva, financiada con emisión de dinero. Esa puede ser otra de las soluciones. Y otra que yo diría sería el mantenimiento de las rentas salariales, es decir, no haber disminuido los salarios de la manera en la que se hizo durante la gran recesión. Por otra parte, también otra medida que para mi gusto no ha sido suficientemente desarrollada es la regulación del sector bancario, que se puede decir que en el marco de la Unión Europea se ha llevado a cabo de alguna forma por la regulación macroprudencial y demás, y los requisitos que hay para préstamos y demás que se han endurecido, sí, pero bajo mi punto de vista no se ha hecho lo suficiente a este respecto. Por otra parte, no obstante, me gustaría decir que aunque todo se hubiera hecho bien, recogiendo una idea que planteaba Minsky, una intuición, es que el propio sistema económico tiene dentro un poco las condiciones para su propia inestabilidad. Porque, como decía Minsky, que tengo aquí una frase recogida, en realidad ni el auge, ni la deflación de la deuda, ni el estancamiento y desde luego tampoco una recuperación o un crecimiento con pleno empleo pueden prolongarse de manera indefinida. Cada estadio alimenta las fuerzas que conducen hacia su propia destrucción. Como decía Minsky, la estabilidad también es desestabilizadora y aunque todo hubiera funcionado muy bien, las bases para su propia nueva proceso de inestabilidad estaban ahí y podrían desencadenar un nuevo ciclo de inestabilidad en el futuro. Entonces, tampoco sería excesivamente optimista pensando que la política económica puede solucionarlo todo en este contexto. Vale, bueno. Vale, muchas gracias, Rubén. Veo dos manos levantadas. Si son referidas a su respuesta, podemos abrir el debate ahora, Adrián y Anxo. Si no, te damos el turno. Quedaba una respuesta de Marisa, si no me equivoco, antes. Vale. Sí, y tengo que pedir disculpas porque como se hicieron muchas preguntas seguidas, me despisté y no me di cuenta que iba dirigida a mí. Si por favor la persona que hizo la pregunta la pudiera repetir. Fue Anxo. La repito. Crees que sería interesante que o Estado ou ben a Xunta, ou neste caso, destinase indemnizacións ao sector agrario, tamén non só ao sector agrario, sino ás familias que posúan terras, xa que despois de un incendio estas non poden ser cultivadas con normalidade, ou se xa tiñan cultivos e se arrasan, non? E que non dependan dun seguro privado, dun seguro agrario para ter que ser amortizados neste caso, e o impacto económico que tería, non? Bueno, una pregunta interesante, Anxo, y difícil de responder. Siempre que hay una catástrofe, digamos, o un evento extraordinario, en el caso de los incendios forestales o en cualquier otro evento que pueda ocurrir, pues puede haber una orden, en concreto en Galicia, en el 2017, en el 2006, como eventos relacionados con los incendios forestales destacados, pues una orden de ayudas a las personas afectadas, no solo por afectar a los cultivos, sino también, obviamente, pues a industrias, construcciones y demás. Entonces, ese tipo de ayudas se dotan. Es muy interesante y es algo que se está analizando con gran interés, que desarrollar seguros en relación a los incendios forestales, tanto a los propietarios forestales o a otros que pudieran estar afectados por incendios en lugares de alto riesgo. Pero bueno, en cualquier caso sí sería interesante que eso fuera incluso entiendo yo, una iniciativa por parte de la Administración. Podrían ser no necesariamente seguros privados, podría también ser algún tipo de cobertura pública o seguro público, porque al fin y al cabo, al final de todo esto, los daños causados directos como la posterior compensación, al final sale siempre de las arcas públicas, es decir, sale del dinero de todos nosotros. No sé si he respondido, he intentado responder, porque la pregunta es complicada.
Gracias, Marisa. Hay dos manos levantadas. ¿Quieres decir algo, hacer una pregunta o un comentario? Sí, yo quería preguntarle a Rubén, porque tengo aquí anotadas un par de cosas. Tengo que empezar diciendo que me encantó tu presentación, me encantó. Y la verdad es que me gustaron mucho las referencias a Minsky y a Kalecki. De hecho, Minsky lo usamos en otra presentación que hicimos ayer, también los mismos compañeros. Pero mi pregunta va, o sea, son dos preguntas y van un poco en dirección a, estoy de acuerdo con todo lo que planteas, pero, digamos, en primer lugar, claro, déficits públicos sostenidos en el tiempo y demás, pero claro, déficit público para el desapalancamiento empresarial, pero ¿con quién? Es decir, ¿con quién se tiene que endeudar el Estado para sostener esos déficits públicos a largo plazo? ¿Con la banca privada a la cual acabamos de rescatar? Por lo tanto, al final el Estado continúa secuestrado del sistema financiero que acabamos de rescatar, o si hay alguna alternativa, digamos, o cómo plantear ese sostenimiento de déficit público sin depender en exclusiva de la banca privada. Y en segundo lugar, política monetaria, que lo comentabas y que también ayer fue sujeto a debate en varios momentos. Claro, la cuestión es que el marco del Banco Central Europeo nos impide eso, porque al final el Banco Central Europeo le da a la banca privada y la banca privada pues después gestiona como considera sus pagos, o sea, sus transferencias hacia la economía real, ¿no? Entonces, digamos que cuáles son tus reflexiones en relación a esas dos cuestiones. Vale. Pues sí, creo que tu pregunta es bastante interesante, la verdad. Bueno, planteas un poco de realismo, ¿no?, en el debate, porque claro, normalmente decimos, sí, tendríamos que sostener déficits públicos, pero también es cierto que el marco institucional de la Unión Europea te impide ese sostenimiento. Bueno, no hace falta tampoco irnos a Grecia y todos conocemos perfectamente lo que ocurre, ¿no?, cuando el Banco Central puede cortar el grifo. Lo que yo pienso que ha ocurrido, y de alguna manera en el COVID lo hemos estado viendo, es que cada vez más el propio Banco Central se ha comido más cantidad de deuda pública, desde que está sosteniendo la deuda pública. De hecho, hoy leía en El País, no sé si habéis visto, un artículo o una especie de petición que hacían Piketty, Nacho Álvarez y alguien más, que pedía condonar precisamente el endeudamiento que tienen los propios estados con su propio Banco Central, que en la eurozona es en torno a un 25% de la propia deuda. Ya el Banco Central ha asumido toda esa deuda y mi hipótesis es que va a ser creciente, que no va a ser el 25, sino que va a subir, va a llegar al tercio, o bueno, no me gustaría aventurarme. Pero claro, en realidad es cierto lo que tú comentas. Precisamente por el problema de la prima de riesgo, era un gran negocio para los bancos, esa financiación del Banco Central para luego comprar endeudamiento. Pero parece ser que desde que estamos viendo en la Zero Lower Bound o en los tipos de interés negativos y demás, ya esto no parece ser un negocio tan rentable y cada vez más son los propios bancos centrales los que compran deuda. En realidad se está viendo que los inversores y la banca en la sombra y el propio sector financiero está invirtiendo mucho menos deuda desde que realmente la rentabilidad es prácticamente nula. La rentabilidad simplemente es en busca de unos precios a la baja, de un diferencial de interés que, bueno, que ahí sí pueden tener cierto margen de beneficio. Pero lo que quiero decir es que parece que el sector bancario se está desplazando para que sean los propios bancos centrales los que compren deuda. Entonces, bueno, de alguna manera me puede parecer bastante interesante lo que proponen Piketty, Nacho Álvarez y algún economista más que no lo recuerdo, que lo he visto hoy de pasada esta mañana. No sé si eso te aclara tu pregunta o si igual me he dejado algo. Perfecto. Sí. Vale. Pero bueno, de todas formas, no me gustaría ser excesivamente optimista. También hay que reconocer que el marco de la Unión Europea te permite lo que te permite. Realmente las reformas deberían de ser a nivel europeo, con todo lo utópico o lo imposible políticamente que pueda ser. Gracias, Rubén. Adelante. Eu tiña dúas preguntas, unha para Rubén, vou empezar, xa que estaba ahora falando. Onte, nunha sesión sobre dinero e financiarización, está bastante relacionado co tema. Bueno, vou directamente a pregunta. Non pensas que un déficit público sostenido no tempo cunha taxa de ganancias decrecente como é española podería levar a un certo estancamento en niveis de crecimento ao longo do tempo? É dicir,
pode que ao primeiro non, pero que co longo do tempo, se unha taxa de ganancia sigue decrecendo e se mantén o déficit, se chega a un estancamento e se acumule unha certa porción de inflación, como verías esta situación? E a outra é para Adrián, que falaba tamén sobre introducir algún tipo de regulación sobre o alquiler. Non pensas que isto pode crear unha baixada dos precios, se ven a nivel regional ou no territorio onde se establezca esta regulación, xa que os fondos estranxeiros e a gran banca buscará propiedades noutro sitio para obter máis rentabilidades, podendo subir os alquileres, perxudicando así un pouco as familias e os pequenos terratenientes que non ten posibilidades de vender esas propiedades ou que simplemente se ten que quedar con elas, porque é donde viven, basicamente. E se se fai a nivel nacional, podría darse un suposto suceso similar ao de 2008, con unhas baixadas tremendas de precios da vivenda. Vale. Bueno, lo que me comentas sobre el déficit público, bueno, la pregunta es bastante interesante. Igual incluso me pillas un poco desprevenido, pero bueno, lo que me sugiere es que, como he comentado un poco de pasada, esa formulación de los beneficios de Kalecki podría hacer pensar que precisamente los déficits públicos son los que podrían sostener de alguna manera una tasa de ganancia decreciente, si lo queremos ver desde una óptica marxista, ¿no? Puede ser que esos déficits, como tú dices, ese impulso de los déficits públicos tenga un límite y al final se acabe agotando. La verdad es que me parece, bueno, una apreciación bastante interesante que tampoco te sabría cuantificar exactamente o definir con más detalle, pero que me parece muy interesante. Estoy en parte de acuerdo contigo. Pienso que el déficit público puede sostener una tasa o puede compensar de alguna manera, ser una vía de escape para esa tasa de ganancia decreciente, pero quizás a largo plazo es posible que ese efecto se acabara agotando. De alguna manera, comparto tu opinión. Me parece interesante tu pregunta. Gracias. Adrián, tienes la mano levantada, no sé si es sí, tengo la mano levantada, pero porque me olvidé de bajarla. Y contesto ahí a Anxo entonces. Y voy a decir un par de cuestiones sobre lo que comentas. Vamos a ver, si la regulación consigue que baje el precio de la vivienda, perfecto, ganamos, nos pasamos el juego del precio de la vivienda, porque al final lo que queremos es, digamos, cierta contención de precios para evitar que para provocar el acceso a la vivienda, ¿no? Digamos que eso sería positivo, digamos que con ciertos límites, pero es la orientación de la regulación de los precios de la vivienda tiene que ir orientada precisamente a consolidar que todo el mundo pueda acceder a la vivienda. Efectivamente esto evidentemente tiene efectos sobre los propietarios. Y aquí hay que hacer mención a varias cuestiones. En primer lugar, la vivienda no puede interpretarse como un activo, tiene que interpretarse como un bien. Esa, digamos que es la primera reflexión que yo hago. La vivienda es un bien que sirve para vivir personas dentro de la vivienda. No es un activo que yo compro y especulo porque sé que su precio va a crecer un 27% en los próximos 6 años. Entonces estamos interpretando mal el mercado de vivienda, desde mi perspectiva. Otros economistas dirían que eso es genial, pero al final, si interpretamos la vivienda como un activo, estamos provocando que bolsas de población no accedan a la vivienda. Es de interpretación de qué es la vivienda, un bien básico, un bien económico normal o, digamos, más de interpretación. Pero digamos que es un problema. Yo no parto de la base de que la vivienda como activo sea algo positivo en una economía. Podría serlo de forma residual, pero no de forma estructural como en la economía española. Y esa diferenciación que haces de grandes tenedores y pequeños propietarios, que es súper importante, y estoy de acuerdo, digamos que aquí también es cierto que lo que tenemos que promover, digamos, es evitar que el pequeño propietario vea perjudicada su posición económica por una regulación, ¿no? De hecho, las regulaciones en materia de vivienda, y aquí, insisto, Andrei probablemente también puede comentar más, las regulaciones en materia de vivienda suelen estar muy orientadas a presionar a los grandes tenedores de vivienda, no necesariamente al pequeño propietario, a este propietario que tiene 2 viviendas, una en la que vive y otra en alquiler, y que se utiliza como renta complementaria, precisamente porque su salario es cada vez más bajo. Entonces necesita rentas complementarias y en este caso lo hace a través de la vivienda. Pero aquí pongo un ejemplo, porque yo creo que el pequeño propietario es difícil que sufra. El pequeño propietario es posible que vea reducida su renta total en relación al mercado de vivienda con una regulación, puede ser,
pero una cosa es que reduzca su renta y otra es que caiga en pérdidas en ese mercado. Es decir, de hecho, vamos a pensarlo concretamente en el mercado de vivienda de Santiago de Compostela. Las viviendas en alquiler hoy en día en Santiago, que no es el mercado de Madrid o Barcelona, eso es cierto, pero las viviendas en Santiago hoy en día son viviendas construidas hace 50 años, cuyas hipotecas se dejaron de pagar hace 30 años y cuyos plazos de amortización están extra superados. Es decir, que hoy en día la renta que se recibe en el alquiler de vivienda en Santiago está fundamentada básicamente casi al 100% del precio. No hay costes asociados de excesivo tamaño, ¿no? Entonces, digamos que el pequeño propietario, que yo creo que habría que salvaguardar y establecer diferencias regulatorias importantes entre pequeño propietario y gran tenedor, también es cierto que aunque puede que vea reducida parcialmente su renta, esa renta complementaria, no por ello tenemos que dejar de regular un sector, porque al final dejar de regular el sector implica que bolsas cada vez más importantes de población precarizada no pueden acceder a la vivienda y por lo tanto hasta los 37 años la gente sigue viviendo con sus padres. Y aún por encima la gente joven se come titulares diciendo que no se quiere ir de casa. Igual el problema es de mercado y no de orientación, no sé, familiar. Y bueno, comento era lo que tenía aquí anotado por si es útil para la reflexión. Muchas gracias, Adrián. Tipo de preguntas. En caso contrario, damos por concluida. Sí, Pedro, se te escucha súper entrecortado. No sé si soy yo o... Sí, yo también lo escucho cortado. Perdonad. Bueno, decía que si no hay ningún tipo de pregunta o comentario más, damos por concluida la sesión. No veo ninguna mano abierta. Así que, bueno, pues si os parece, muchas gracias a Adrián, a Rubén y a Marisa, sobre todo por haber presentado sus trabajos y todo el resto que habéis colaborado y que habéis participado. Muchas Pues, gracias. si os parece, gracias. lo dejamos aquí y nos vemos en la siguiente. Vale, perfecto. A todos. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego. Gracias. Hasta luego.